Buenos días, mi nombre es Oscar Pancorbo, soy ingeniero electrónico especializado en telecomunicaciones. También soy radioaficionado desde hace más de 40 años y actualmente soy presidente del Radio Club Peruano. Quiero agradecer a Ceresis por esta oportunidad de llegar a ustedes con una presentación sobre lo que somos los radioaficionados y cómo es que actuamos en una situación de emergencia. Esperamos que el contenido de esta presentación sea del interés de todos ustedes. Vamos a hablar sobre el rol de los radioaficionados ante el corte de comunicaciones durante los sismos. Normalmente todos dicen, cuando todo falla, qué cosa es lo que tenemos que tener presente, y es que los radioaficionados estamos presentes. El contenido de esta presentación va a incluir los siguientes puntos: emergencias y las comunicaciones, la Red Nacional de Emergencia de Radioaficionados, qué es la radioafición y algunos términos muy rápidos sobre lo que es el Radio Club Peruano. Todos sabemos qué cosas son emergencias. No solamente son sismos, son aluviones, son inundaciones, son huracanes, son incendios forestales, etc. Son desastres de la naturaleza o fenómenos de la naturaleza. En una emergencia, normalmente la energía eléctrica se interrumpe y los servicios de comunicaciones públicos se saturan. Todo el mundo quiere utilizar los servicios y a veces no se dan abasto. Cuando hay una emergencia, las primeras comunicaciones se efectúan por radio desde la zona damnificada para solicitar ayuda. Sin embargo, tengamos presente que hemos dicho que la energía eléctrica se interrumpe. Por lo tanto, las comunicaciones son realizadas utilizando equipos con baterías o con muy baja potencia para poder llegar. Cuando ocurre una emergencia, las diferentes instituciones de ayuda van a los lugares, como son los bomberos, la Cruz Roja, Defensa Civil, la Policía Nacional. Todos ellos llegan y todos ellos tienen sus sistemas de comunicaciones, pero tienen sus propios sistemas de comunicaciones, es decir, para su servicio. Difícilmente un poblador se acercará donde uno de ellos, que tenga un equipo de comunicaciones, para pedirle que le enlace con algún familiar que se encuentra en otro lugar. Porque la población lo que necesita es comunicarse con familiares. Normalmente familiares que están en otros distritos, en otras localidades, provincias e incluso el extranjero. Entonces, si los medios de comunicación públicos no están funcionando adecuadamente y estas instituciones de apoyo tienen sus sistemas pero exclusivamente para su servicio, tenemos que pensar en cómo podemos darle una ayuda en las comunicaciones a la población. Se requiere entonces para esto contar con una red de apoyo para la comunidad, que tenga equipos operativos, que sean de preferencia portables y sobre todo tener operadores entrenados para este tipo de comunicaciones. Una vez registrada la emergencia, se debe establecer esta red entre la zona damnificada y las principales ciudades, las más cercanas, las capitales e incluso, como dijimos al principio, con el extranjero. Y para eso hay frecuencias de emergencia previamente seleccionadas para poder interactuar. Radio Club Peruano y los radioaficionados del Perú han participado durante muchos años en muchas de estas situaciones de emergencia. La que todos recordarán viene desde Yungay en 1970, el famoso terremoto del Callejón de Huaylas, en el cual en ese entonces los medios de comunicación eran muy limitados, las organizaciones de ayuda, incluyendo INDECI, no existían, y la participación de los radioaficionados con el apoyo de las Fuerzas Armadas fue fundamental para poder llevar la información a las organizaciones de ayuda y en especial también al Palacio de Gobierno. Hay otros eventos como Nazca en 1996, Arequipa en el 2001, y el último que ha sufrido en el Perú a nivel de sismos más importante ha sido el de Pisco del 2007, donde Radio Club Peruano se hizo presente con algunos radioaficionados. Lo importante de todo esto es que nos deja un aprendizaje y vamos adquiriendo experiencia. Si bien es cierto, ayudamos, no somos los que conocemos todo y por lo tanto vamos aprendiendo en cada uno de estos casos. La respuesta de los radioaficionados tiene diferentes aspectos. En primer lugar, tenemos estaciones portables que se instalan muy rápidamente en cualquiera de los lugares que queremos.
Si pensamos en un sismo, la mayoría de los casos es instalar la estación, por ejemplo, en parques, en avenidas, en zonas cerradas, donde podamos establecer comunicaciones y apoyar a la población. Tenemos que pensar también el tipo de energía y antenas que vamos a utilizar. Es muy común que nosotros tengamos nuestras estaciones en nuestros domicilios o en nuestros radioclubes con energía comercial y antenas montadas sobre torres. Pero para el caso de estaciones de emergencia, esta energía tiene que ser energía alternativa, podría ser paneles solares, baterías, grupos electrógenos y obviamente poner antenas de las más sencillas posibles pero que sean eficientes. Además tenemos que pensar en una cobertura a nivel nacional e internacional. Tener una estación que nos permita comunicarnos con las ciudades principales desde el siniestro, del lugar de la zona damnificada, y luego también poder interconectarnos por radio con otros países donde pueden haber también otros peruanos o familiares que quieran saber cómo están aquí sus familiares. Luego pasamos a tener operadores experimentados en comunicaciones de emergencia. Cuando hay una comunicación de emergencia, los mensajes pueden ser de diferente tipo, algunos alarmistas, otros muy de mucho nervio, y hay que tener experiencia para ver qué prioridad se le da a cada una de estas comunicaciones. Y también otro de los puntos importantes de la respuesta de los radioaficionados es que tenemos la capacidad de operar 24 horas continuas. Vale decir, con una buena estación rápidamente instalada, con el equipo y la energía adecuada, los operadores podemos turnarnos de manera de poder cubrir el servicio de las 24 horas continuas. Podrían ser los 2, 3 o hasta 4 días posteriores al evento. En algunos casos, y esperemos que esto no sea necesario, a veces la magnitud del evento nos obliga a planificar una ampliación de nuestra red y, lo que es más interesante, el traslado de un equipo hacia la zona de emergencia. Para que esto ocurra, por supuesto, tiene que haber las garantías adecuadas para poder hacer el desplazamiento. Como fue el caso de Pisco del año 2007, o el grupo nuestro se desplazó hacia la ciudad, pero estuvo dentro de la base aérea que se encuentra en esa ciudad, con lo cual desde ahí, con las medidas de seguridad adecuadas, se podía dar el servicio de comunicaciones tanto a la población como a las personas que habían venido del extranjero para ayudar en el rescate de los damnificados. Vamos a mostrarles a continuación cómo es el esquema de la red de comunicaciones de emergencia de radioaficionados. Nosotros denominamos RENER. Aquí tenemos un diagrama que nos permite ver cómo es nuestra organización. Al centro tenemos la estación control, la OA4O, en la cual contamos con equipos de HF, VHF y UHF. Es una estación fija en la cual se encuentra en el club y que puede apoyarse para cualquier situación de emergencia con la estación alterna, que aquí hemos designado como OA4B. Entre ambas hay enlaces de comunicaciones entre los 3 tipos de bandas, HF, V y UHF. La estación control y las estaciones alternas tienen a su vez contacto con estaciones OA en Lima, o sea, estaciones peruanas que se encuentren distribuidas en todo lo que es la ciudad de Lima, y por HF nos comunicaríamos con estaciones en provincias. Actualmente tenemos varias estaciones en provincias que están activas, incluso para los desastres que hay el día de hoy sobre inundaciones. Tenemos en Huaraz, tenemos en Huánuco, tenemos en Trujillo. La estación control, a su vez, puede disponer de estaciones portables para poder activar apoyo en las zonas de desastre. Con esa estación OA4O portable estaría comunicándose con diferentes estaciones móviles. Hay un importante número de radioaficionados en Lima que cuentan con su unidad móvil, es decir, un radio, llámese en HF o VHF, instalado en su vehículo y poderse desplazar en algunos casos a algunas áreas que se puedan estar afectadas. Estas estaciones portables también pueden comunicarse en HF con la estación alterna. Tenemos que contar también dentro de este mapa a las otras redes institucionales del país, como son INDECI, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y otras, que podrían integrarse para apoyar a la OA4 Ontario o viceversa, a la OA4 Ontario, la estación control, apoyar a estas redes institucionales del gobierno. Y finalmente tenemos el enlace con las estaciones y redes extranjeras. En muchos países vecinos ya se tienen armadas redes similares a las que estamos mostrando,
y en las cuales se pueden habilitar enlaces con la OA4O, con nuestra estación control en el caso de ser necesario. Estos enlaces pueden ser a través de HF, VHF en algunos casos, y lo más importante es digitales. No solamente el radioaficionado se comunica por voz, utilizando micrófonos, sino que al mismo tiempo ya estamos utilizando tecnología digital para estas comunicaciones, como vamos a ver en unos minutos. Aquí tenemos una muestra de cómo sería una estación móvil que puede instalarse en cualquier lugar. Como ustedes pueden ver, es un vehículo y sobre todo tiene un mástil y unas antenas instaladas ahí, todas de alambre, pero con eficiencia adecuada para poder transmitir. De igual manera existen unidades portables que le llamamos GoBox, donde ya se va incluyendo los diferentes equipos, las diferentes unidades, desde la fuente de energía para estos equipos, micrófonos, etcétera, donde una sola caja nos permite llevar todo. Y aquí tenemos los diferentes modos que venimos trabajando. No solamente, como dije, es fonía, no solamente es micrófono que hablamos, sino hay modos digitales como es el PSK31, un modo digital que ya tiene bastantes años en actividad, junto con el RTTI, que es el radioteletipo. Luego está el Echolink, que es la interfase entre nuestra radio e internet para poder comunicar hasta 2 ciudades distantes o 2 países distantes a través de internet, pero utilizando la radio y un nodo para poder hacer entrar la voz como voz sobre IP. Y luego están las unidades de soporte, como son los APRS, muy poco difundido en el Perú, sin embargo hay países que los tienen con bastante actividad. Y el WinLink, que es un medio de correo electrónico global por radio, donde una persona puede enviar por radio un correo electrónico y le llega al destino, al correo electrónico de internet, ¿no? O viceversa. Estos se están aplicando, no son todavía muy difundidos por los costos que representan, pero es una buena alternativa para comunicaciones de emergencia. Pero lo más importante en una comunicación de emergencia es el recurso humano. Las personas que operen estas estaciones deben de tener una habilidad técnica y operativa, primero para montar y luego para operar la estación. Hemos hablado de que la estación debe ser muy fácil de instalar y muy rápida, incluyendo energía y antenas, por lo tanto existe ahí la habilidad técnica. Y la habilidad operativa es para una serie de situaciones que se van a presentar en una emergencia. En primer lugar, tener un aplomo para estas situaciones críticas, no perder la calma durante las comunicaciones, organizar el flujo de información. Estas fuentes de información que llegan de todas las personas que se encuentran afectadas y del otro extremo las que quieren averiguar, a veces generan un caos dentro de lo que se tiene que operar y entonces hay que priorizar las urgencias con un criterio suficiente. Y cuando se habla de radio hay un problema principal que es tener el oído entrenado. No cualquier persona que no haya practicado va a poder reconocer una comunicación a través de radio. Hay que tener mucha práctica para esto. Como ven, entonces no solamente se trata de equipos, no solamente se trata de accesorios o soporte como son baterías, antenas, etcétera, sino sobre todo la persona tiene que estar adecuadamente entrenada. Entonces podemos decir, ¿qué es la radioafición? Hay mucha gente que se pregunta, ¿todavía existen los radioaficionados? La tecnología ha avanzado tanto que no es posible que existan tantos radioaficionados. Bueno, la comunidad de radioaficionados en el mundo es de aproximadamente 3,5 millones, siendo los países con mayor cantidad de radioaficionados Japón, Canadá, Estados Unidos y Alemania. Y es que la radioafición es un pasatiempo técnico de aprendizaje. Permanentemente se están desarrollando cosas nuevas, permanentemente los radioaficionados están experimentando y esto hace que se fomente la ciencia y la tecnología. Una vez que uno tiene el dominio y el conocimiento de estas cosas, la pone al servicio de la comunidad como una utilidad pública. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿qué es la radioafición? Es un servicio que tiene por objeto una instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos. Esto es interesante nombrar aquí, primero que es una instrucción individual, es decir, va a las personas, no son instituciones. La radioafición no va a una institución, a una organización, sino a la persona. Involucra muchos estudios técnicos
Y lo más interesante es que las personas, como dice ahí, deben estar debidamente autorizadas. Deben de contar entonces con una licencia de la Administración de Telecomunicaciones de cada país. En el caso nuestro, en el caso del Perú, es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones quien otorga las licencias de radioaficionados. No se debe operar una radio si es que no se cuenta con la licencia autorizando. Y esto, para rematar, se trata de una actividad personal, como ya hemos dicho, y sobre todo sin fines de lucro. La actividad de la radioafición, como dijimos, es un pasatiempo, pero las personas que nos dedicamos a esto no cobramos, por decirlo de alguna forma, nuestra actividad, nuestra participación. Todo lo que hacemos es voluntario y sin ningún fin de lucro. Invertimos nuestro tiempo, invertimos algunos recursos económicos y sobre todo conocimiento, adquirimos conocimiento y experiencia. ¿Qué significa la radioafición? Es un pasatiempo, como hemos dicho, de autoaprendizaje para jóvenes y adultos. No existe límites de edad para poder ser radioaficionado. La reglamentación peruana indica a partir de 12 años puede ingresar un muchacho, un adolescente a la radioafición. Y no hay límite en la parte superior de la edad. Es más, en Estados Unidos ha habido un ejemplo donde un gran grupo de jubilados ingresó a ser radioaficionados cuando se jubilaron, pensando que esta podía ser una buena actividad de ayuda a la comunidad y sobre todo de entretenimiento y aprendizaje. Como ya hemos dicho, la radioafición considera operadores y técnicos entrenados y con bastante experiencia. También tenemos una comunidad mundial. Hemos dicho que somos 3,5 millones en el mundo. Y lo más interesante es que cuando entramos en contacto con radioaficionados de otros países, nos convertimos nosotros en los embajadores de nuestro país. Depende mucho nuestro comportamiento, depende mucho nuestro conocimiento para dar a conocer a los demás cómo somos en el Perú. La radioafición también tiene una selección de bandas. La Unión Internacional de Telecomunicaciones y el ministerio correspondiente en nuestro país respeta la asignación de un grupo de bandas exclusivamente para el uso de los radioaficionados, en las cuales se puede experimentar. De esta manera no estaríamos interfiriendo con otros servicios de telecomunicaciones a la hora de hacer nuestros experimentos. Nuestras transmisiones no solamente son voz, como ya hemos dicho, no solamente es tomar un micrófono y hablar. También transmitimos datos y también transmitimos imágenes. Los datos y las imágenes las hacemos a través de nuestra computadora y algunas interfaces que nos preparamos nosotros mismos para interconectar la PC con el equipo de radio. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional cuenta con una estación de radioaficionados a bordo y cada cierto tiempo emite imágenes en SSTV, que es un modo que utilizamos nosotros, Slow Scan, y esas imágenes son recibidas por los radioaficionados en tierra que tengan sintonizada la frecuencia de la estación espacial y tengan el programa adecuado para decodificar las imágenes que se envían. En resumen, la radioafición es una fuente de experimentación y permite el desarrollo de tecnologías, no solamente en electrónica, sino en todos los campos técnicos que ustedes puedan imaginar. Electrónica, software, mecánica, técnicas de comunicación, en fin, lo que se le puede ocurrir a alguna persona. ¿Y qué hacemos los radioaficionados? Un poco más de lo que hemos hablado. Operamos varios rangos de frecuencias. Nuestras bandas en el espectro están distribuidas desde 1.8 MHz hasta los 47 GHz. De acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, tenemos 23 bandas asignadas, bandas o conjuntos de frecuencias asignados a los radioaficionados a nivel mundial. También las prácticas que hacemos, hay de modos analógicos, como son la voz, la frecuencia modulada, la banda lateral, y los modos digitales que hemos mencionado, PSK y radio teletipo. Aquí es muy interesante, si ustedes observan la fotografía de abajo de la izquierda, una llave telegráfica. Los radioaficionados en el mundo, aproximadamente 1 millón de ellos, todavía siguen practicando la telegrafía, el código Morse, a través de la radio, y se hacen concursos mundiales para practicar la telegrafía. Hay algunos que esta telegrafía la tienen ya con programas especiales dentro de su computadora para no operar con llave telegráfica, sino con el teclado de la PC o de la laptop, aunque por la experiencia no es tan limpia, tan clara, tan fácil la transmisión como quien maneja un manipulador. También participamos o hacemos diseño, experimentación y construcciones, llámese de equipos, llámese de antenas, en fin.
podemos habilitar unidades móviles, lo que uno quiera desarrollar con ingenio, tiene abierta la radioafición para hacer ese tipo de experimentos. Hay desarrollos de nuevos modos y tecnologías, como los nuevos modos digitales. Ahí arriba se habla de PSK y radioteletipo, pero por ejemplo tenemos el FJ65, el FJ9, que actualmente están en boga, FT. Y hay muchos radioaficionados que están experimentando y practicando este tipo de modalidades. También estamos en el campo de los satélites. Mencioné a la Estación Espacial Internacional, que tiene una estación a bordo. Sin embargo, hay satélites conocidos como CubeSat, que son satélites muy pequeños que están siendo construidos en diferentes universidades del mundo y están siendo lanzados al espacio como carga para probar durante una corta transmisión, periodo, digamos, corto de unos hasta 3 meses. En el Perú han habido 3 universidades que han lanzado estos CubeSats al espacio, con los resultados que cada uno de ellos ha podido medir en su momento. Lo que complementa todo esto es que además del desarrollo tecnológico y la experimentación, formamos operadores calificados para cualquier situación en emergencia. Aquí una breve presentación de algunos equipos que podríamos estar utilizando en nuestras estaciones. Podemos ver desde el principal, el más chiquito, el handy, el walkie-talkie que le llaman muchos, para VHF o UHF en las diferentes bandas, que nos permite desplazarnos y comunicarnos localmente entre un radio y otro o a través de repetidoras que se van instalando. Tenemos también equipos como el de la izquierda de arriba, que es una radio dual band, también VHF o UHF, para ponerlo en vehículos. La interfase de la derecha es una interfase digital que nos permite unir nuestro computador con el equipo de radio. Y luego tenemos variantes en cuanto a antenas. Hay antenas de diferentes tipos, algunas monobandas, otras multibandas, otras que requieren sintonizadores de antena para poder operar en diferentes bandas, etc. Depende de cada persona qué cosa es lo que quiere realizar para ver cuáles de estos equipos u otros elige para ir armando su estación. No es necesario estar en todos los campos, no es necesario que todos los radioaficionados practiquen satélite o practiquen digitales o practiquen construcción de antenas. Cada uno puede desarrollarse en el campo que más le guste. Los radioaficionados andamos permanentemente en entrenamiento. Tenemos prácticas en simulacros, continuamente hacemos simulacros entre nosotros. No solamente participamos en los simulacros que organiza el Instituto de Defensa Civil, en donde también estamos presentes, por supuesto, sino también en prácticas de simulacros propios de radioaficionados. Aquí lo que nosotros vemos es transmitir desde unidades que podemos armar en el campo o podemos armar en la calle, y lo más importante es la forma de transmisión de nuestros mensajes. A veces los mensajes van de una estación a la estación control, pero hay veces que estos mensajes tienen que derivarse hacia otra estación que puede estar en nuestra ciudad o en otra ciudad o en otro país, y entonces tenemos que ver que no se aplique el famoso teléfono malogrado, sino que la información que partió sea la misma que se recibe en el extremo. Participamos en redes, tenemos redes de operación práctica todos los días. Nosotros tenemos una red que viene desde el año 1977, funcionando todos los días entre las 20 y las 21 horas. Y aquí en esta red aprovechan los radioaficionados peruanos y de los países vecinos en presentarse de manera de ver cómo está funcionando su estación, cuál es el reporte, con qué potencia llegan, si han cambiado de antena y quieren probar para ver cómo los están escuchando en otros sitios. Se pueden aprovechar este tipo de redes. La mayoría de los países sudamericanos tenemos unas redes ya armadas permanentemente en frecuencia y hora fija. También hacemos actividades de salidas de campo. En algunas fechas fijamos lo que le llaman en Estados Unidos el Field Day o Día de Campo, donde los radioaficionados salen con sus unidades y se montan en parques, en jardines, se van afuera de la ciudad, a los alrededores, para poder desde ahí comenzar a transmitir y de esa manera también darse a conocer hacia la comunidad cuando estamos transmitiendo. Y luego están las DIEXpediciones, que ya son organizaciones mucho más complejas como para poder ir a transmitir de algún lugar específico durante varios días. Ejemplos como estos, en el Perú se han hecho transmisiones de DIEXpediciones desde la isla Mantaní, desde el Huayna Picchu, desde varias islas de la costa peruana, y la última que se hizo en el 2013 fue en la isla San Lorenzo, donde 7 personas
7 radioaficionados estuvieron durante 4 días logrando hacer alrededor de 7.500 comunicaciones a nivel mundial. Esto nos demuestra no solamente la práctica de la radio, sino también la práctica logística. El qué cosas hay que llevar para cuántas personas. Estamos hablando de alimentos, estamos hablando de agua, aparte de lo que es la energía, las antenas, las radios, etc. Como decimos entonces, tenemos que hacer entrenamiento. Entrenamiento con antenas de fácil montaje, con energía de diferentes tipos. Y lo más importante, armar un buen operador, preparar un buen operador. Y para eso se necesita entrenamiento y más entrenamiento. Cuanto más estemos activos durante los diferentes días de la semana, más práctica vamos a tener. Difícilmente va a intervenirse en una emergencia una persona que no ha transmitido en los últimos 2 años, 3 años, 5 años y quiera de repente participar apoyando. Si no tiene el oído acostumbrado, si no tiene la práctica, difícilmente podrá ser una mano que ayude cuando podría de repente complicarse la situación. Pues bien, para terminar quiero mencionarles el Radio Club Peruano. Nuestra institución fue fundada el 6 de diciembre de 1930, tenemos ya 86 años, somos tal vez una de las instituciones más antiguas de Sudamérica. Somos fundadores de la Unión Internacional de Radioaficionados Región 2. Región 2 significa todo el continente americano. Tuvimos el honor de que un radioaficionado peruano fuese secretario de esta organización durante 12 años consecutivos. Y es que la Unión Internacional de Radioaficionados agrupa a nuestro radioclub y a un radioclub por cada país de toda América, de manera de defender a nivel internacional cuáles son las características del servicio de radioaficionados. Vale decir potencias, vale decir frecuencias, vale decir modos digitales, etc. Bien, algunas actividades que tiene el Radio Club Peruano. Desarrollamos cursos para nuevos radioaficionados, los entrenamos. Hacemos talleres de capacitación de diferentes tipos. El año pasado hemos desarrollado talleres de comunicaciones digitales. También hemos hecho talleres de antenas en VHF y en HF con diferentes tipos de materiales, de manera que los radioaficionados que quieran puedan estar practicando un poco. Tenemos una estación que está operativa en casi todas las bandas y modos que nos permite manejar los radioaficionados. Tenemos una red de repetidoras en VHF cada vez en crecimiento mayor, esperamos que siga creciendo. Y como dijimos, organizamos simulacros a nivel nacional y participamos en eventos a nivel mundial. Estos eventos a nivel mundial, por ejemplo, son los concursos mundiales que se realizan a lo largo del año y nuestra estación principal va siendo operada por diferentes socios radioaficionados que quieran participar. Pues bien, espero que esta información sobre la radioafición, las comunicaciones de emergencia sea de interés de algunos de ustedes. Estos son los datos de nuestra organización, del Radio Club Peruano. Para cualquier cosa que quieran consultar, estamos a plena disposición, tanto para mostrarles nuestras instalaciones si es que nos desean visitar, o también para organizar algún taller, alguna charla, algún experimento, alguna reunión que consideren conveniente para difundir nuestra radioafición que tenemos que impulsarla en el Perú. Eso es todo, muchísimas gracias por haberme seguido y muchas gracias a Ceresis por esta oportunidad.